Ok, buenas tardes. Hoy toca una sesión muy particular. No tenemos invitados o invitadas, no hay participación de ustedes, de las personas que están matriculadas en el curso. Me toca a mí compartir con ustedes la sesión de hoy. Me gustaría que, digamos, que fuera una sesión un poquito más dinámica. Si hay alguna pregunta que tienen, si hay algún comentario, una duda que tengan, pues que me lo hagan de una vez, ¿verdad? Tal vez cosas que no quedaron claras. He tratado de hacer una presentación breve pero que nos dé la posibilidad de repasar, eh, digamos, lo que hemos estado viendo en estos meses. Entonces, bueno, yo creo que ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Mm, Ven, ahí tengo que salirme, dejar de compartir y esto está un poco lento. Admitir y volver a compartir otra vez. Ok. Profe, hay una compañera en el chat que está diciendo que no puede ingresar, Vamos que a para ver. el código, no sé. Como yo lo hice el teléfono, me tiró directo, Eh, entonces no sé si en computadora o qué. Supongo que en computadoras igual. Lo que pasa es que, vamos a ver, ella tiene que tener, es que estoy grabando, ¿ven? Le pueden decir, bueno, yo creo que tal vez ahí está ingresando. Ese es el tema de esto, que tengo que parar todo y mm, admitir. José Villarreal. Eh, bueno, le pueden decir en el chat a ella que eh, eh, si no tiene Gmail es más difícil, entonces tendría que instalar la aplicación, bajarla e instalarla si no tiene Gmail. Eh, la ventaja del correo institucional, ¿verdad? Que lo puede hacer desde el correo institucional, es que la plataforma está hecha con Gmail, entonces muchos de ustedes no tuvieron que bajarla porque ahí está, digamos, yo no la bajé, ahí está ahí en el menú izquierdo, del lado izquierdo del correo, ahí aparece el, el Meet, pero no sé si ella tiene correo institucional y tal. Pero, de todos modos, le voy a volver a mandar el código, que lo tiene ahí exactamente a la par. Y si no, alguno o alguno de ustedes, pues se lo puede mandar al correo, tal vez lo tienen en la computadora y es más sencillo. Entonces les agradezco mucho esa colaboración y por supuesto me avisan si hay alguien ahí pendiente para poder hacerle ingresar a la sesión de hoy. Ok, aquí vamos. Bueno, la sesión de hoy, hay otra persona ahí. Vamos a ver. Dejar de compartir afuera y admitir. Ok, voy de nuevo. Ok, ahí estamos. Ya encontré la forma de no salirme y estar admitiendo, así que eh, esto es un gran avance. Ok, aquí estamos. Pero aquí en la presentación sí va a ser más complicado. Ok, vamos a ver. Entonces, bueno, hoy Buenas tardes, profe. Ya pude Sí, unirme. bueno, me alegro mucho. Que dicha que ya está con nosotros y con nosotras. Bueno, el tema de hoy es el trabajo en equipo en un proyecto.
¿verdad? Digamos, no es fácil, no es sencillo y quiero enfocarlo desde otro ámbito, desde otro, digamos, desde otro énfasis, desde otra perspectiva, aunque siempre vamos a hablar de trabajo en equipo, ¿verdad? De lo que significa y lo que representa trabajar en equipo, pero también quiero que vean esta particular manera de enfocar los proyectos de obra pública, digamos, o los proyectos que involucran al Estado eh, en, en lo que podríamos llamar, no sé si trabajo en equipo, pero por lo menos algo parecido al trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, bueno, primero hagamos un brevísimo repaso. Además, la presentación de hoy de trabajo en equipo quiero enfocarla en hacer un énfasis, aunque hay varios temas que voy a ir tocando y subtemas que voy a tratar de abordar. Este, lo que quiero es también usar como referencia el tren eléctrico, ¿verdad? Pues para que ustedes también vayan viendo como, digamos, comparando lo que ustedes hicieron en el semestre con, digamos, con lo que yo voy haciendo, ¿ok? Bueno, lo primero que quisiera hacer, ven esa fotografía no es, bueno, es una animación de lo que podría ser, pero en Panamá es prácticamente así, ¿verdad? Es una, digamos, una copia del tren eléctrico en Panamá. Eso es como, si no estoy equivocado, los Atillos, ¿verdad? Que se divide un poquito la circunvalación con la calle paralela de los Atillos o ahí por la Guacamaya, creo. Em, pero es básicamente eso. Habrá una parte del tren eléctrico que vaya, digamos, arriba. Eh, y eso, digamos, es un proyecto que nosotros nunca habíamos visto, ¿verdad? En México, en Sao Paulo, en Brasil, eh, los, digamos, los pisos llegan hasta 4 pisos, ¿verdad? O sea, hay 4 pisos de carretera y trenes con 4 niveles para que puedan circular los trenes. La cantidad de población es más grande, los recursos y la agilidad con que la obra pública funciona ya es mucho más rápida, pero digamos que ese proyecto para un país como nosotros es muy ambicioso, conociendo todas las trabas que hemos conocido y que nos han venido a contar aquí los invitados y las invitadas. Pero empecemos, bueno, empecemos primero con esto, que quizás empezamos a verlo de entrada, revisando proyectos y todo, pero no sé si en algún momento hemos tomado la pausa para definir o establecer más o menos qué es lo que se puede entender por un proyecto, ¿no? Eh, una de las definiciones que están en los libros que ustedes han leído y que han estado repasando, pues una de las definiciones dice que un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, por el presupuesto y los recursos y las especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades de un cliente, ¿verdad? Hay como varias características ahí que quiero destacar, ¿verdad? Es un esfuerzo complejo, aunque hay, digamos, proyectos que tienen eh, eh, menor cantidad de complejidad, ¿sí? Yo no podría comparar digamos, lo que involucra la construcción del tren eléctrico con un proyecto para reparar un par de aulas en una escuela, ¿verdad? Requieren las mismas tareas, pero la complejidad es mucho menor, ¿verdad? Menos cantidad de gente con la que hay que negociar, menos instituciones a las que hay que involucrar, quizá menos requisitos de los que podría involucrar, digamos, la reparación de un proyecto para reparar 2 aulas en una escuela quizá no requiera los estudios ambientales o los estudios de impacto ambiental que requiere un proyecto tan grande. Entonces, ven las dimensiones. Pero digamos que sí es un esfuerzo, digamos, no rutinario, ¿verdad? Porque es una excepcionalidad a lo que regularmente se hace en una organización o una institución. Está limitado por el tiempo porque tiene un periodo de vida. Absolutamente todos los proyectos tienen un periodo de vida corto. Esa es la diferencia entre un proyecto y un programa. Los programas son permanentes en las instituciones. Los proyectos son efímeros, o sea, se hace un proyecto que va a durar 2 años
Quizás a la de menos se le dé un segundo aire, digamos, una continuidad, un plazo para, por los resultados que tuvo, digamos, para continuar, y se acabó. En cambio, el programa es más permanente, ¿verdad? Los programas son más permanentes. Los programas de asistencia, eh, los programas de sensibilización, sí, son permanentes en las organizaciones, en las instituciones. Los proyectos no. Los proyectos son más efímeros, ¿verdad? Son más puntuales. Por eso es que ahí dice que está limitado por el tiempo y por el presupuesto. Tiene un presupuesto asignado, ¿verdad? Eso es lo que tiene y eso es lo que hay que ejecutar, ¿verdad? El presupuesto siempre hay que ejecutarse. Eso, por favor, grábenselo porque en la administración pública siempre va a pasar, ¿verdad? A diferencia de una empresa donde siempre están, a diferencia de una empresa donde siempre están buscando la forma de ahorrar recursos de una empresa privada, eh, el, eh, el Estado no puede ahorrar. Esa no es su misión. El Estado está para contribuir a la calidad de vida de las personas. Entonces no puede, digamos, ahorrar. No lo puede, igual que las universidades. Las universidades no pueden tener un fondo de ahorro, digamos, no, salvo que sean de los salarios, como se hace en las juntas, digamos, en las juntas de empleados o de empleadas, que me rebajan un poquito si soy funcionario, si soy funcionaria de la U, y eso va para un fondo de ahorros, pero la U no puede ahorrar, digamos, vamos a ahorrar en luz, vamos a ahorrar en becas, y eso no puede pasar porque es para el bienestar de la población, se hace para el bienestar de la población. Entonces, la, la universidad, digamos, o las instituciones públicas no pueden ahorrar, ¿verdad? Por eso es que cuando hay superávit, eh, inmediatamente los críticos de las universidades o de los funcionarios o de las funcionarias públicas reclaman. Usted tenía un presupuesto y no lo está gastando. Ese presupuesto era para ayudar al ambiente, ese presupuesto era para reducir la pobreza, ese presupuesto era para hacer aulas, para que los chiquillos y las chiquillas puedan ir a la escuela. Y usted está ahorrando, usted no está ejecutando, ¿verdad? Eso es lo más complicado de eso. Entonces, en función pública, acostúmbrense a que el presupuesto es fundamental y tiene que ejecutarse. Por eso la planificación es fundamental, ¿verdad? No puede ser de otra manera, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos aquí diciendo que el proyecto es una acción efímera dentro de la acción de una institución, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre los programas y los proyectos. Los programas tienen un carácter más permanente en las instituciones. Están limitados también por los presupuestos y por los recursos, porque es un presupuesto que se hace para determinado periodo de tiempo. Y tienen una serie de especificaciones y de desempeño en función de los resultados o de los objetivos, o ustedes lo van a también encontrar como productos, ¿verdad? Los entregables. Eso es como muy copiado del inglés, ¿verdad? Los deliveries, que son los entregables, ¿verdad? A mí me contrataron o a un equipo de personas las contrataron para entregar un tren eléctrico. Ese es el producto, ¿verdad? Yo tengo que entregar ese producto. Entonces se le llama o el resultado o el producto o los entregables, ¿verdad? Los van a encontrar con diferentes, digamos, denominaciones o nomenclaturas o depende de la persona que quiera que esté con la que estén hablando, ¿verdad? Pero la evaluación y el desempeño se hace en función de eso que se le pidió que hiciera en un periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, eh, Profe, yo tenía una consulta ¿sí? que tenía un poco de duda Solo les pido un favor que me digan el nombre porque aquí en la presentación, cuando estoy, digamos, presentando, no puedo ver los nombres de ustedes ahí en la... Carlos Hernández. Ok. Profe, para el desarrollo de un proyecto, tanto privado o en el caso de gobierno, ambos utilizan el mismo método de Gantt para poder llevarlo a cabo. ¿El mismo método de qué? De Gantt. Ajá. No necesariamente.
¿verdad? Ahí depende de las estructuras de planificación de las organizaciones, ¿verdad? Pero no necesariamente lo pueden. Aunque ahí es, digamos, esa metodología es estandarizada, pero depende de las instituciones, ¿verdad? Depende. Incluso si usted se fija, hay todavía instituciones que están utilizando, digamos, marcos lógicos, ¿verdad? Entonces, no, depende mucho de la institución, ¿verdad? Y de quienes estén dirigiendo el proyecto. Sí, Ok. Prácticamente depende del administrador o el encargado del proyecto, entonces en la gestión exactamente, sí. Sí, salvo, determinar ¿verdad? las... Salvo que en el contrato o en las especificaciones, que también le pueden decir términos de referencia, se establezca cuáles son las metodologías que van a usar, ¿verdad? Si me permiten el vocabulario tan prosaico, digamos, tan vulgar, los gringos son especialistas en eso. La Embajada de Estados Unidos o cualquier programa de cooperación de Estados Unidos siempre da incluso hasta las metodologías que tienen que usar, ¿verdad? Para administrar los fondos tienen que utilizar tal programa de administración de fondos, ¿verdad? Todo lo dan muy especificado. Entonces, salvo que lo den así, a veces puede haber libertad de hacerlo y también dependerá de la persona que está dirigiendo o de lo que se usa en una institución. Eso depende, sí. Bueno, no sé si le contesté, digamos, adecuadamente, eh, Gracias. pero sí, pero si existe la duda, me avisa y podemos puedo intentar otra respuesta. No, tranquilo, Puso gracias. otra definición puso otra definición ahí, con gusto, de otro de los libros que hemos estado leyendo, que es esta. Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de una serie particular de tareas que se interrelacionan y a través del uso eficaz de los recursos. ¿Ven? Ahí están, digamos, las definiciones. Me gusta más la otra porque hace precisiones más importantes, ¿verdad? El tema del tiempo y del presupuesto es fundamental para entender digamos, dónde se ubica un proyecto y su dimensión, ¿verdad? Y bueno, esas dos definiciones me dan, digamos, la posibilidad de dar como las características de un proyecto. Uno es que siempre va a responder a un objetivo muy particular, ¿verdad? A un objetivo muy particular. Eh, a diferencia de otras instituciones, ¿verdad? O a diferencia digamos, de otras posibilidades de política pública, el proyecto siempre va a tener esa particularidad, ¿verdad? Va a responder a un objetivo muy particular. El proyecto no puede, digamos, responder a objetivos muy grandes. Tiene que ser proyectos, cosas muy puntuales, ¿verdad? Un tren, la reparación de una escuela, ¿verdad? Es así como muy puntual. El objetivo siempre responde a una necesidad que hay que resolver y hay que resolver de manera puntual, ¿verdad? Luego, la segunda característica es que es temporal, ¿verdad? Tiene un tiempo determinado, 1 año, 2 años, 3 años. Un proyecto de 1 año es una locura, ¿verdad? Primero porque, vamos a ver, dependiendo, eso es ¿qué les puedo decir? Un consejo ya de alguien, de un viejo, digamos, que ya ha pasado por varias cosas. Si algún día les ofrecen un proyecto de 1 año, digamos, valórenlo bien, porque puede ser que se metan en un proyecto donde el salario no sea muy bueno, las cargas de trabajo sean muy altas y solo va a durar 1 año, ¿verdad? Entonces, valórenlo, ¿verdad? Ya uno ya con un poquillo más de experiencia ya, digamos, valora si se mete en un proyecto donde las retribuciones económicas no van a ser muchas, vas a tener que dejar su casa con poco tiempo, con mucho trabajo.
salvo que, digamos, sea un proyecto lindísimo en ambiental, en la selva del Amazonas y todo eso, pues uno dice, bueno, ahí tal vez la paga no sea muy buena o el salario no sea muy bueno, pero lo que estoy aportando en el proyecto y lo que voy a conocer me retribuye, pues bien, pero siempre tenganlo claro que es temporal. ¿Verdad? Y los proyectos de un año es muy complicado porque, digamos, presupuestariamente y digamos, en términos de la planificación o del planeamiento, son muy complejos. Ustedes tienen 12 meses para entregar productos. Tienen 2 meses, pongámosle mucho, ¿verdad? Para planificar, contratar y empezar a desarrollar el proyecto. ¿Ok? Ya les quedaron 8 meses. Y pónganle 2 meses al final para cerrar, hacer informes, porque todos los proyectos piden informes. Y si no tienen asistentes para que les ayuden, o secretarias, o secretarios, o lo que sea, les va a tocar a ustedes. Entonces, quiten esos 2 meses a ese proyecto de planificación y 2 meses de cierre para ver todas las cuentas y que los presupuestos calcen con los gastos que ustedes hicieron y luego no se metan en problemas porque faltan recursos y nadie sabe dónde están y todo eso, ¿verdad? Otros 2 meses, ya tienen 4 meses. Ese año es un año de 6 meses de trabajo. ¿Lo ven? Entonces, en 6 meses tienen que cumplir con todos los objetivos. Entonces, un año a veces a mí me parece una locura, ¿verdad? Por más pequeño que sea el proyecto. Digamos, el Ministerio de Cultura tiene una serie de proyectos culturales que duran un año, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. De hecho, tan mal les va que tengo un amigo en Liberia que hizo un proyecto muy bonito con ellos sobre la tradición culinaria de las abuelas en Liberia. Y sacó un video muy bonito, no sé si lo conocen, se llama Soren Vargas, pero el video yo creo que ya está en internet. Y ese proyecto fue hace 4 años y él todavía lo entregó hace el año pasado y todavía no ha entregado el informe. Ven, es una locura. Él pasó 3 años más tratando de hacer un informe. Ven que a veces uno dice, un año es fácil, a veces no es tan sencillo, ¿verdad? A él tocó solo, ven, en un proyecto tan pequeño, que era ir y documentar visualmente, que es con cámaras. El equipo de él se le fue porque se dieron cuenta que la paga no era muy buena, ¿verdad? Que los salarios que les iban a pagar no eran muy buenos. El camarógrafo, el que le iba a ayudar a editar, se fue y se quedó solo. Y él me dice, yo no sabía editar, tuve que aprender. Y entonces el proyecto de un año se le pasó en 2, tuvo que pedir prórrogas al ministerio y entregó 4 años después. ¿Lo ven? Pero si uno no tiene claro esas cosas, puede terminar como terminó Soren, dedicando parte de su trabajo, digamos 4 años de su vida a entregar un producto al Ministerio de Cultura porque se comprometió y porque firmó un contrato con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Entonces, véanlo bien, ¿verdad? Es la importancia de la planificación del tiempo en un proyecto, ¿verdad? Eh, lo que no puedo planificar es que el perrito ladre, ¿verdad? Entonces les ofrezco disculpas si el perro quiere, digamos, participar de la conversación con ustedes. Y lo otro, ven que muchos de los proyectos, en el caso, digamos, de Soren, que es un proyecto pequeño, pero vean las dimensiones que puede tomar, implica trabajo de departamentos, ¿verdad? Que tendrá que coordinar en las instituciones donde están o donde lo desarrollen, ya sea en las empresas o en el gobierno o con la cooperación internacional. ¿Verdad? Implica un trabajo de que la AID, digamos, si es en el caso de Estados Unidos, o si es la cooperación alemana o la cooperación, bueno, Suecia ya no está, ¿verdad? O si es una fundación como Fundecooperación, ¿verdad? Cualquiera de ellas siempre les va a requerir una coordinación con ellos y con distintos profesionales que o los van a estar ayudando porque los van a contratar o les van a estar supervisando o les van a estar evaluando, ¿verdad? Y bueno, ahí lo último es, la cuarta característica es que tienen requerimientos específicos de tiempo, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. De costo y el desempeño es muy diferente si ustedes, digamos, les hacen una evaluación de desempeño si son empleados o funcionarios de una entidad o de una empresa, ¿verdad? La evaluación se hace por los resultados.
Por eso es que en algunos proyectos digamos, el estar en una oficina no es tan importante porque se les evalúa. Bueno, no sé si ven la cámara o yo me veo ahí, digamos, si me contrataron para entregar esta tasa, no me van a evaluar por el tiempo que yo paso sentado aquí, ¿verdad? Me van a evaluar porque yo entregué esta tasa en el tiempo que había que entregarla y con los estándares y las condiciones que me pidieron que entregara esta tasa, ¿verdad? Entonces, es distinta la evaluación que se hace en un proyecto que la evaluación que se podría hacer si ustedes son, digamos, parte de una institución, de una organización o de una empresa, ¿no? La evaluación es completamente diferente. Ok, volvamos a la presentación. Una vez dicho esto, ¿verdad? Por supuesto, y como todo, ¿verdad? Eh, este objetivo, con ese tiempo que tiene, da pie y le dio pie a los teóricos para decir, bueno, el proyecto tiene un ciclo, ¿verdad? Tiene un ciclo de arranque, de inicio, ¿verdad? Y tiene un ciclo de cierre. Eso lo tienen que tener ustedes siempre, por favor, muy claro. Ahí, todavía, Dios mío. Mejor lo hago aquí. Eso. Siempre va a tener un ciclo de inicio y un ciclo de cierre. Eso es lo primero que ustedes tienen que ver. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Y cuánto es el periodo que tiene ese proyecto para planificarse? ¿Verdad? Para decir, bueno, ¿cuál es el producto que me piden o el resultado? ¿Cuál es el producto que me piden? ¿Y qué tengo que planificar yo o planear, ¿verdad? Con detalle para decir, ok, para alcanzar este resultado, este producto, yo necesito hacer 10 actividades. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos 6 actividades. 6 actividades. Eso tengo que distribuirlo en el tiempo. ¿Lo ven? Y además asignarle el presupuesto, independientemente de la moneda donde me lo den. El presupuesto. ¿Lo ven? Entonces ya una vez con eso, yo empiezo a trabajar. Pero tengo que tener claro que también tengo que guardar dentro de mi planificación, ¿sí? Lo ven aquí arriba, un periodo de tiempo para hacer informes. Se los van a pedir, ahí no hay nada. Otra recomendación que los hago, guarden todo. Si están a cargo de un proyecto, establezcan a sus empleados, a sus colaboradores, a sus colaboradoras, que guarden todo. Una factura pequeña, desde una factura pequeña hasta si bajaron un documento de internet y lo usaron para sustentar el argumento, que guarden todo porque se los van a pedir todo y eso va a ser muy útil cuando hagan los informes. Si el último día le van a estar pidiendo a las personas que trabajaron con ustedes que les den toda la información que no guardaron, nunca van a entregar el informe porque no tienen un respaldo de todo lo que hicieron. Entonces, guarden todo, todo. Una vez nos pidieron ir a evaluar el programa DARE, ¿verdad? Que es este programa que tiene 25 años, me dijo el director de la, de la Dirección de Prevención, de Prevención del Ministerio de Seguridad. DARE, me dijo, tiene 25 años, quiero evaluarlo después de 25 años. Bueno, preparamos todo para ir a evaluar y el primer día las personas que trabajaban ahí en la dirección me dijeron, Daniel, solo hay información de los últimos 3 años. Oye, pero son 25 años lo que tenemos que evaluar. Me dicen, no hay nada, 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 nadie sabía dónde estaba la información. ¿Lo ven? En una institución de gobierno, en un proyecto o en un programa que he tenido 25 años, de los que van a la escuela y que dicen no a las drogas y todo ese tipo de cosas que probablemente llegaron al colegio donde ustedes estaban o lo escucharon, ¿verdad? 25 años y solo tenían información de los últimos 3 años. Y no pudimos evaluar 25 años, se perdió toda la información. Entonces, para que no les pase eso y que luego cuando estén haciendo el informe final en el cierre del proyecto,
ustedes no tengan cómo hacerlo, o no tengan respaldo para hacerlo, o no recuerden cómo lo hicieron, ¿verdad? Tuvieron una reunión, pidan minutas. Ok, me voy a reunir con tal persona en tal comunidad, hagan la minuta. Registren los nombres de las personas, registren el objetivo que está ahí, porque todo eso les ayuda en el informe final, ¿verdad? Y entonces eso es como súper importante a la hora de entregar los informes finales. No solamente hay que entregar un producto, sino les van a pedir un informe, que es un informe sobre cómo, ¿verdad? Cómo hicieron esto y cómo gastaron la plata, que es el informe financiero. Usted me dio 5 colones y yo gasté 5 colones, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Siempre, por supuesto, dentro de este ciclo del proyecto, casi siempre hay un contrato. Otra recomendación que les doy es, por favor, lean, uy, se me fue, ahí está. Lean, por favor, los contratos, léanlo minuciosamente. Si nunca leyeron un texto completo en su vida, lean, por favor, los contratos siempre. Si está en inglés, pídanle a alguien que realmente sepa inglés que les ayude. Porque una vez a mí me contrataron en una fundación a desarrollar un proyecto de cambio climático, hermoso el proyecto, en todas las costas de Centroamérica, ir a desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en costas de Centroamérica, ¿verdad? Ir a la costa caribeña de Guatemala, a la costa pacífica de El Salvador, en el lago de Nicaragua, en la costa caribeña de Honduras, en Tortuguero, en Panamá, en unas islas hermosas allá al sur, ¿verdad? Creo que lo vimos el primer día. eh, y lo primero que pedí yo fue el contrato, o sea, ¿a qué me estoy metiendo? La fundación que firmó el contrato no había leído el contrato. Era un proyecto de $2 millones, ¿verdad? Tienen que manejar, vean lo que tienen que hacer, manejar proyectos con cantidades muy grandes y rendir cuentas sobre cantidades muy grandes, ¿verdad? Pero bueno, ese no fue tanto el problema porque, digamos, el sistema de contabilidad tenía experiencia digamos, administrar fondos tan grandes. Pero el tema fue que los que firmaron el contrato, las personas que firmaron el contrato, nunca se dieron cuenta que había una cláusula en el contrato que decía que por cada dólar que entregaba eh, la AID, la organización tenía que dar 50 centavos de dólar. Nunca se dieron cuenta. Y era un compromiso que tenían que cumplir sí o sí, y ya el contrato firmado y ya todos los equipos contratados para hacer el proyecto. Y entonces tuvimos que hacer la estrategia de buscar, y la organización no tenía la contrapartida. Y yo me pasé una parte del trabajo yendo a las costas y la otra parte, digamos, que fue, digamos, no me quejo porque era viajar mucho, pero era hacer propuestas para conseguir la contrapartida, ¿verdad? Prácticamente era $500,000 lo que había que conseguir, un poquito más. Entonces, además de ver el trabajo que había que hacer en las costas, de ir a las comunidades, de hacer los diagnósticos para ver cuáles eran las medidas de adaptación que se ajustaban al turismo, a la agricultura, ¿verdad? O si era reforestación en algunos casos, ¿verdad? Que no es una medida de adaptación, pero en algunos casos había que reforestar, ¿verdad? Pero además de estar supervisando todo eso y estando en las comunidades, había que estar viajando para buscar el financiamiento, para buscar $500,000 que la organización no tenía. Entonces, siempre lean el contrato. Si está en inglés, si está en otro idioma y no lo manejan bien, pidan ayuda, pero lean el contrato, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Ahí les van a decir qué es lo que están haciendo. Incluso, ¿verdad? Después, bueno, eso generó muchos problemas, pero el mismo contrato nos ayudó a recibir más fondos después, ¿verdad? Porque como no habían leído bien el contrato, una parte de los fondos se paralizaron y cuando los dieron,
el contrato decía que si se atrasaba la Unión Europea, era un proyecto con la Unión Europea, si la Unión Europea se atrasaba, nosotros podíamos cobrar los intereses atrasados, o sea, los intereses por esa plata que no nos dieron. Entonces, en el mismo contrato estaba. Entonces, al final, hicimos la solicitud a la Unión Europea y la Unión Europea nos terminó dando por el periodo que no nos entregó la plata, ¿verdad? Tuvieron que darnos la plata después y los intereses. Entonces, lean siempre los contratos que son muy importantes, ¿verdad? Bueno, pasando a otras cosas que digamos de detalles, pero esas cosas yo no puedo pasar sin decírselas, ¿verdad? La otra cosa que es importante es el origen, ¿verdad? El origen de un proyecto puede ser mucho, es una idea, como la que tuvo el fundador o los fundadores de Apple, ¿verdad? Tuvieron una idea y la desarrollaron. Ahí nació el proyecto, ¿verdad? Otros proyectos pueden hacer por una necesidad. Necesito ingresos, como la mayor parte de las personas con las que ustedes están trabajando y están haciendo las evaluaciones, necesitaban ingresos y se lanzaron, ¿verdad? Otros proyectos como el tren es porque, ¿verdad? Hay una necesidad que es la movilidad humana. O tenemos especies en peligro de extinción y entonces hay que hacer una intervención para evitar que desaparezcan, ¿verdad? Otra forma, digamos, de que un proyecto pueda eh, surgir es una promesa, que puede ser una promesa de campaña, que en campaña nos comprometimos a hacer un tren eléctrico y luego eso pasa, si gano la elección, eso inmediatamente pasa al Plan Nacional de Desarrollo como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Muchas de las cosas que ustedes ven, y ahora que viene la campaña, si nunca le han puesto atención a eso, vean a ver cuántas de las promesas que hace un candidato o una candidata a la elección, de cuántas de esas promesas pasan al Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Y como lo vimos, el tren eléctrico no era una promesa de este gobierno, pero fue parte de una negociación donde la Unidad Social Cristiana lo colocó. Rodolfo Pisa lo coloca, ¿verdad? Entonces, o puede ser una oportunidad, ¿verdad? Y hay cazadores de oportunidades o cazadoras de oportunidades, sobre todo las fundaciones, las ONGs que siempre andan buscando plata, las asociaciones, ¿verdad? Dicen, bueno, hay unos fondos de la cooperación en tal lado y que están sacando proyectos. El ministerio, digamos, el Ministerio de Cultura, tiene proyectos de, culturales, y entonces sí, las personas que trabajan en casas de la cultura o en grupos de baile que siempre están requiriendo fondos, ven la oportunidad ahí y lo que piden es un proyecto. O fundaciones, ¿verdad? Que sacan proyectos, o una contratación, ¿verdad? Que también puede ser una oportunidad. PNUD, que quieren hacer unos planes de desarrollo en la zona Chorotega y están contratando a un grupo de personas que les hagan la propuesta y tal. PNUD lo puede hacer la contratación, o el Banco Interamericano, o el gobierno también a través de licitaciones o de donaciones. Lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, el origen de un proyecto puede tener, digamos, varias eh, eh, salidas o varias chispas que le dieron vida, pero siempre requiere mucho trabajo, un equipo. Quizás, ¿verdad? Proyectos pequeños como los que saca el Ministerio de Cultura, que son a veces por 4 millones de colones, que es plata, pero no es tanta plata, que no se, si ustedes ven los formularios de los proyectos que sacan, puntos de cultura y otros que tiene el Ministerio de Cultura, pues los formularios son sencillos de hacer, a veces soy solo una persona y tal, pero siempre requiere un equipo. A veces dice, bueno, ahí se requiere un asistente o un asistente, requiere que traiga cartas de las personas con las que usted va a trabajar, entonces hay que ir y hacer las cartas y todo, requiere investigación, hacer la propuesta y revisar. Allá abajo, no sé si lo ven porque esto está aquí como atravesado, ya, lo voy a correr, ahí. Los requisitos, ¿verdad? Los requisitos de eso. Pues siempre el origen, aunque están todas esas oportunidades para hacer un proyecto, para que nazca un proyecto, siempre va a requerir esto, ¿ok? Y bueno, después viene la presentación del proyecto, ¿verdad? A la entidad donde hay algunos que requieren muchas cosas, ¿verdad? Los requisitos son claves. Vamos con el Ministerio de Cultura.
si yo voy a recuperar lo que hizo Soren, volviendo al ejemplo de Soren, que recuperó toda la tradición culinaria de las mujeres en cierta región de Liberia, ellas son portadoras de cultura, son portadoras de un conocimiento, de una tradición cultural. Para que Soren pudiera grabarlas y sacar la información de ahí, ellas tenían que firmar un documento diciendo que estaban de acuerdo. ¿Lo ven? Entonces, ese requisito es importante. Entonces, todos los proyectos tienen requisitos y por eso hay que leer el contrato y los términos de referencia. O la licitación, digamos, ¿qué es lo que pide la licitación? ¿Verdad? Si pide un informe encuadernado en cartón duro, negro, con tales dimensiones, hay que hacerlo así. Porque la propuesta de ustedes puede ser muy buena, pero si no cumple los requisitos, se va. El tren eléctrico tiene 33 propuestas, 33 empresas estaban interesadas y las 33 empresas van a mandar. ¿Ustedes creen que los funcionarios van a leer 33 propuestas? Lo que hacen es, primero veamos quiénes cumplen requisitos. Ahí hacen la primera limpia. Y después quedan las propuestas que cumplieron todos los requisitos. Y ya después ahí empieza la discusión, ¿verdad? Esta, la otra y tal, ¿verdad? ¿Quién tuvo la mejor idea y todo esto? Pero los requisitos son importantes. Algunos piden estudios de factibilidad, eh, dependiendo de donde estén, las empresas por lo general lo hacen, el Estado siempre lo va a pedir, y dependiendo de la dimensión del proyecto, y la cooperación a veces pide, ¿verdad? Eh, a veces piden en otras oportunidades piden consultas con las organizaciones. Por ejemplo, voy a volver a ponerme, digamos, prosaico, vulgar. Los gringos, ¿verdad? La cooperación de Estados Unidos siempre pide consultas con las organizaciones. Es decir, si yo voy a desarrollar un proyecto de reforestación en la región Brunca, en las comunidades de Osa y Buenos Aires, yo tengo que llevar cartas firmadas de las comunidades de allá con las que yo voy a trabajar. Y tuve que haber tenido sesiones de trabajo para poder desarrollar la propuesta en conjunto con ellos y con ellas. Entonces, siempre puede ser que eso se pida, ¿verdad? Y después, toda la documentación, ¿verdad? Que es mucho detalle, ¿verdad? Los requisitos, qué tipo de información financiera les están pidiendo, eh, qué es lo que se puede financiar o lo que no se puede financiar, si permiten financiar la compra de vehículos o no, la compra de computadoras o no, ¿verdad? Qué es lo que no se puede, los topes salariales, puede ser que digamos, bueno, en el proyecto nos vamos a poner salarios porque a veces se determina eso, ¿verdad? Ganar $7,000, no, no se puede. Los salarios tienen que llegar hasta $4,000 más o menos, y de ahí en adelante no pueden haber salarios más de $4,000, salvo la persona que dirija el proyecto, que llegará hasta $8,000 o $7,000 dependiendo de la dimensión del proyecto, ¿verdad? Pero todo eso tienen, ¿verdad? Hoy no puede haber nadie que no les pida seguros de viaje y todos los requisitos de la Caja Costarricense de Seguro Social. No hay nadie que no los esté pidiendo, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que quedar dentro del presupuesto. Si yo voy a contratar a 50 personas para desarrollar el proyecto, tengo que ver cuánto me cuesta todo eso, las cargas de la caja, ¿verdad? O sea, le digo a la persona, ¿es eso más lo que hay que pagar, o de ese salario que le voy a pagar le voy a bajar? ¿Verdad? Todo eso tiene que llegar a un acuerdo y los mecanismos de contabilidad, ¿verdad? Que se usan sistemas, puede ser que alguna cooperación les diga, utilizamos tal sistema de contabilidad y ese es el que tienen que dar, y hay que comprar el software y aprender a utilizarlo, en fin, ¿verdad? Es eso, y los mecanismos de rendición de cuentas, ¿verdad? Eso es así como, digamos, básico de cualquier proyecto. Y después las sesiones ya, si el proyecto se aprueba, las sesiones de planeación, ¿verdad? Primero, quedar claros qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance y cuáles son los productos, los entregables que vamos a dar? Y después, ¿verdad? Entonces, eso es uno. Lo otro son las actividades. ¿Qué actividades son necesarias para entregar esos productos? ¿Verdad? Y con cuántos recursos disponemos. ¿Cuánto nos va a costar cada actividad o cada grupo de actividades para alcanzar estos resultados? ¿Verdad? Y además, el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Todo eso es planificación. Se ordenan los productos o se alinean los productos con sus actividades, con sus recursos en un periodo de tiempo.
A mí por lo menos me gusta trabajar así. Yo divido el año, si son 2 años, 3 años, 4 años, divido el año en semestres. Primer semestre, segundo semestre. Hago una planificación anual, pero hago una ejecución semestral, una ejecución del primer semestre y una ejecución del segundo semestre, dividido cada semestre en 2 trimestres. En el primer trimestre voy haciendo evaluaciones, una evaluación. Por eso es que yo a veces les pido sesiones de trabajo a ustedes. O sea, cada martes que nos vemos no es un capricho del profe, es porque estoy haciendo un seguimiento, cómo les está yendo, el control de calidad de lo que están haciendo, de la información que están trayendo. ¿Verdad? Es todo, es ver cómo van avanzando, cómo va el desempeño, cómo van el producto final es la evaluación. Entonces yo estoy haciendo seguimiento a eso, ¿verdad? Las personas que se acercan a las sesiones, les voy dando seguimiento y sé que van a alcanzar un buen resultado. Las personas que no llegan a las sesiones, no sé cómo van, ¿verdad? Y entonces hay una incertidumbre sobre si llevan un buen proceso o llevan un proceso que no conozco. ¿Me explico? Pero yo trato de dar seguimiento. Entonces divido el año en semestres y cada semestre en 2 trimestres y me pongo metas por trimestre, ¿verdad? En este primer trimestre vamos a alcanzar esto, en el segundo semestre vamos a seguir con esto. Tengo resultados para el primer semestre, de una vez hago el informe de ese semestre, para cuando ya llegue el segundo, al final de año, ya tenga yo, digamos, una parte del informe de fin de año, ¿verdad? Y no tenga que hacerlo todo desde el principio. Y después el otro semestre igual, 2 trimestres, y resultados por trimestre, resultados por otro trimestre, y ya tengo los informes hechos, ¿verdad? Y voy ejecutando, ¿verdad? Entonces, eso es planificación, digamos, está ahí, tiene que estar ahí siempre con ustedes. ¿Cómo vamos con los entregables? ¿Qué productos voy a alcanzar yo en el primer año, en el segundo año, en el tercer año? Y si es un proyecto de un año, ¿qué tengo que entregar yo a final de año? ¿Verdad? ¿Ok? Y ahí está, digamos esto que ya lo hemos hablado mucho, la cadena de resultados. Lo puse así en una forma fácil, ¿verdad? Y qué insumos requiero, qué actividades hay que hacer, qué resultados vamos a tener y cuál va a ser el impacto, ¿verdad? Un insumo es para, digamos, para el tren eléctrico, solo puse ese ejemplo, y necesitamos estudios de factibilidad, ¿verdad? ¿Qué actividades tengo que hacer para eso? Ok, primero tengo que hacer los términos de referencia, en algunos casos la licitación, sacar, ya una vez que tengo los términos de referencia, saco la licitación, se convoca, viene el periodo de recepción y revisión de las propuestas y la aprobación. ¿Ven? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Y en cuánto tiempo? Para que el resultado de esto, que es un estudio, contribuya al tren eléctrico. ¿Lo ven? Y siempre estoy aquí evaluando, evaluando, evaluando. Aquí estoy viendo costos, estoy viendo el tiempo y estoy viendo el producto. ¿Lo ven? Siempre, ¿verdad? Puede ser que al principio, cuando no tenemos mucha experiencia, pues sí, llevamos las hojitas y vamos llevando controles, pero con el tiempo, ese es un proyecto muy grande, sí, les recomiendo llevar, digamos, no sé, hacer un cuadro de mando integral, ¿verdad? Que luego podríamos ver eso en alguna sesión, digamos, de instrumentos de gerencia. Un cuadro de mando integral donde ustedes puedan tener todo el proyecto en un solo cuadrito que puedan ir revisando cómo va avanzando, ¿verdad? Quizás lo han visto en otros cursos, pero digamos, instrumentos que les ayuden a gestionar, ¿verdad? A que esto avance y se alcance el resultado final. Y después viene la ejecución, ¿verdad? Que ya habíamos hablado de la cultura organizacional, la importancia que tiene eso, ¿verdad? El liderazgo, ahora lo vamos a ver un poquito con más calma, y el trabajo en equipo, ¿verdad? Pongo solo el ejemplo de la cooperación española, ¿verdad? Eh, Trabajé con la cooperación española, no sé, unos 2 años, 3 años, y lo difícil que fue acostumbrarme a una cultura organizacional completamente enferma, ¿verdad? No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar en alguna parte, pero digamos a final de año, ya para esta época, la gente empieza a visualizar que las fiestas de fin de año, el intercambio de regalos, que el amigo secreto, que la amiga secreta, todo lo que las organizaciones hacen, ¿verdad? Que ponen el arbolito de Navidad, que adornan las instituciones bueno, con todos los adornos de Navidad, ¿verdad? Y hay un presupuesto destinado a eso. Y cuando yo llegué a trabajar a la cooperación española, tenían años de no celebrar así.
Ni el Día del Padre, ni el Día de la Madre, ni nada. La gente trabajaba en sus oficinas, encerrados y se iban, no había una cultura que compartieran cosas. Era una cultura muy extraña, todo el mundo se serruchaba el piso, ¿verdad? Entonces, como a mí me tocó llegar ahí a conducir procesos, yo lo primero que dije es, vean, a pesar de que yo hablo mal de los gringos, digamos, los gringos son especialistas en lo que ellos llaman team building, ¿verdad? En crear equipos. Ellos aprovechan cualquier cosa para hacer un espíritu de equipo y que realmente se trabaje en equipo, ¿verdad? Los españoles no tenían eso, o por lo menos esa gente con la que yo trabajé, fue difícil. Entonces, vean, lo curioso fue que yo les propuse hacer un amigo secreto, ¿verdad? Me dijeron, nunca hemos hecho eso, no sabemos ni cómo hacerlo. Entonces les propuse una actividad ahí que el amigo secreto, en vez de hacerlo Juan le da a María o María le da a Raúl, lo hiciéramos con nombres de personajes de la televisión, ¿verdad? Superhéroes de la televisión. Entonces todo el mundo escogió un superhéroe, o no Superman, nosotros no sé cuánto y tal. Los mezclamos porque así nos evitábamos eso de que, bueno, es que a mí me va a tocar el director y entonces tengo que comprar un regalo muy caro para el director y entonces, no, así nadie sabe lo que es y vamos a hacer intercambios de ideas en un correo donde todos tengamos el acceso al correo con la misma clave. Entonces, digamos, si yo escogí en esa época Manta Negra, ¿verdad? Que era un personaje de los super amigos. Entonces puse, bueno, Manta Negra quiere para regalo un libro que vio en tal lado y tal, ¿verdad? Entonces así, el primer día, el primer día, el correo recibió 500 correos porque como nunca habían tenido una cultura organizacional hacia vincularse entre ellos, la gente se emocionó. Yo creí que todo el día habían pasado 500 correos en el primer día que abrimos el correo. Ven, la cultura organizacional de esa empresa no estaba eso y se volcó. ¿Verdad? Fue impresionante, ¿verdad? Entonces, bueno, buena parte de lo que sucede en una organización tiene que ver con su liderazgo. ¿Qué tipo de líderes tenemos? ¿Verdad? Y cómo conducen los procesos dentro de las organizaciones para generar o no generar trabajo en equipo, ¿verdad? Puse ese caso porque fue así como paradigmático. Yo nunca había trabajado en una organización donde salieran todos los funcionarios a las 11 de la noche, todos los días. Yo, es una organización enferma. Una organización sana es capaz de hacer su trabajo en el tiempo que tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí fue como un trabajo muy fuerte, pero bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad? Y aquí hablo del trabajo en equipo versus equipos de trabajo, ¿verdad? Podemos tener salas vacías donde no hay nadie, pero todo se hace. Podemos tener salas donde todo el mundo está, donde todo el mundo llega todos los días a la misma hora, se reúnen, hablan, tal, y nunca se hace nada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Una cosa es juntar a dos o más personas, pero nunca trabajar en equipo. Y otra cosa es hacer que el resultado sea del equipo, ¿verdad? El resultado, digamos, cuando hay trabajo en equipo, el resultado siempre es mayor que la suma de las actividades que hacen de manera individual y luego se pegan, ¿verdad? Eso se nota a distancia. Tal vez ustedes ahora no lo puedan identificar, pero cuando ya hay un poquito más de experiencia, cuando la vayan desarrollando, van a ir dando cuenta la diferencia que hay entre agarrar y pegar todo, ¿verdad? Juntar las partes de que hizo uno y hizo el otro y pum, ¿verdad? Y hacer un trabajo realmente en equipo, ¿verdad? Entonces, eso es como muy importante. Y por supuesto, el trabajo en equipo y la política pública lo han venido desarrollando muchos autores en esto que se llaman redes de política pública, ¿verdad? Siempre estuvimos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar que la política pública es eso que vimos ahora, una idea que se desarrolla, que tiene unos objetivos, que se discute, que se aprueba y se ejecuta, ¿verdad? Lineal, ¿verdad? Ya sea un proyecto, un programa, un plan, una estrategia, una política o una ley. Nunca es, ¿verdad? Pero ahora muchos de los estudios que se han estado haciendo sobre construcción de política pública dicen que la política pública no es el resultado individual lineal que siempre nos dijeron, ¿verdad? Sino el resultado es una red de relaciones que se interesan por un tema. Ok, pongo un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner esa, no sé si la conocen, la ley 8724, ¿alguien la ha escuchado hablar? ¿Alguien la ha mencionado? ¿Sabe quién sabe
¿Saben cuál es la ley 8724? Bueno, ahí está en el cuadrito. La 8724 es la ley para el fomento del turismo rural, comunitario. ¿Verdad? Ese me fue porque realmente es turismo rural comunitario, no es turismo rural. Pero esto es una red de política pública. ¿Verdad? En determinado momento, tanto fundaciones como la cooperación internacional, ¿verdad?, contribuyeron a una base social en Guanacaste, en la zona sur, en Heredia, en San Carlos, en Dota, ¿verdad?, que eran actores del turismo rural y el turismo rural comunitario, que de ahí crearon alianzas, como una alianza que se llamó Actuar, no sé si la han escuchado o la han estudiado, aquí en la UNA han venido a hablar mucho, hablaron mucho de turismo rural comunitario en los congresos que han habido sobre turismo, ¿verdad? Y crearon cámaras, y de este esfuerzo conjunto conglomerado, ¿verdad?, de un conjunto de interrelaciones que crearon ellos, pudieron trabajar con el ICT y se aprobó la ley en el 2009, la ley sobre turismo rural comunitario, ¿verdad? Este conjunto de interrelaciones que se dieron aquí abajo permitieron una organización política superior que facilitó la creación de una política pública. No fue una organización aquí sola que trabajó sola, individualmente, sino que hubo la conjunción de actores de la cooperación internacional, fundaciones, eh, actores de base social, cooperativas pequeñas, cooperativas grandes, asociaciones rurales que estaban empezando a trabajar o a descubrir el turismo rural comunitario, se unieron, crearon alianzas como Actuar, como Coprena, en el lado de las cooperativas, y que eso crearon las cámaras, ¿verdad? Y lograron una interacción tan fuerte con el Instituto Costarricense de Turismo para crear la ley. Mucho de lo que les va a pasar con un proyecto es esto. El proyecto no lo van a hacer ustedes solos, no lo van a hacer ustedes solas. Es una red que hay que empezar a articular en el proyecto para que puedan alcanzar los resultados que se esperan, ¿verdad? Cosa distinta es lo que le ha pasado al tren, ¿verdad? Tenemos un enorme problema en lo que llamamos el gran área metropolitana, ¿verdad? Que es una saturación de un montón de servicios por el crecimiento de la población, ¿sí? Y que demandan una serie de servicios, entre ellos el transporte. Y como los servicios no dan abasto, entonces la gente empieza a usar sus motocicletas, sus vehículos, todo, y las ciudades que están aquí se saturan. Entonces, hay un problema, hay una necesidad, ¿verdad?, de garantizar la movilidad humana dentro de esta zona para descargar. Hay gente que duraba, digamos, yo duraba de Heredia, donde vivía, a la UCR, donde a veces daba clases, duraba hora y media, 2 horas a veces. Y de aquí a que vivo en Ajancha, a la U, duró a veces 20 minutos. Entonces la gente me dice, ¿pero por qué se fue tan lejos? Le digo yo, primero porque me ahorré un montón de tiempo. Yo duro 20 minutos en llegar a la U. No tengo que pasar haciendo presas, no tengo que estar estresado 2 horas de ida, 2 horas de venida por el tráfico. O sea, no. Entonces, ese problema que yo tenía era generalizado, ¿verdad? Entonces, hay un problema generalizado que el proyecto intenta abordar, ¿verdad? Ahí viene el proyecto con las características que pide la licitación del tren rápido, ¿ven? Tiene que solucionar todo eso, tiene que cumplir con esas especificaciones y tiene que tener ciertas características, con ciertos objetivos, con ciertos resultados, los insumos de sus actividades. ¿Sí? Bueno, ahí no se dibujó. ¿Lo ven? Ahí nació el proyecto. Y por supuesto, el conglomerado de actores que hay ahí, ¿verdad? La red de relaciones, el trabajo en equipo. Ahorita yo lo que siento es que no se ha creado, digamos, si lo queremos ver como trabajo en equipo o lo queremos ver como
redes de política pública, ¿verdad? Esas redes de actores, como cuando nos reunimos en equipos pequeños para hacer una tarea, para hacer una asignación, para presentar una exposición, ¿verdad? Nos juntamos en equipo, de aquí, solo que los equipos son más grandes, ¿verdad? Yo quise hacer un mapeo muy rápido, pero vean, los actores políticos, estos dos están hablando de una cosa y estos dos están hablando de otra cosa. Ahí no hay equipo, ¿verdad? Después hay 33 empresas interesadas, está Incofer, que son los técnicos, el Ministerio de Hacienda, Mideplan, ICE, JASEC, la empresa de servicios públicos. Vean, esto es súper interesante. Bueno, estas tres, dos, esas cinco. Pero estas, por ejemplo, el ICE tiene otra función, pero digamos, dentro del TEM, pero JASEC, la empresa de servicios públicos, voy a devolverme. Ay, no, es que no me puedo volver así. Todo esto que yo dibujé aquí, ¿lo ven? Todo esto requiere, desde Cartago, pasar por San José a Alajuela, requiere que el tren, como es eléctrico, se cuelgue de un tendido eléctrico que tiene que estar disponible para el tren. Solo eso requiere un trabajo en equipo para que estas empresas digan, ok, utilicen la línea de nosotros con nuestra electricidad, con nuestra luz. ¿Eso qué va a significar? Que vamos a quitar energía que usábamos para una cosa para otra. Vamos a dejar sin uso una gente. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Es trabajo en equipo. Y ahí, por supuesto, el liderazgo es muy importante. No solo para conseguir los fondos, que son importantes, sino para conversar. Vean todo solo Cartago, San José, la cantidad de lugares por donde va a pasar. De mucho de eso va a ser expropiaciones. Y eso hay que negociarlo. Entonces, las redes de política pública son los equipos de trabajo para la consolidación, ¿verdad?, de la política pública. Eso es fundamental. Y pueden operar a nivel macro, como en el tren eléctrico, o a nivel micro en una municipalidad. Siempre son redes, ¿verdad? La construcción de política pública, de resultados hoy, no se hacen de manera individual. Requieren la colectividad, vean toda la colectividad que requiere esto, ¿verdad? Y eso es una parte de liderazgos, de cómo entrar en negociaciones para jalar voluntades. Y solo aquí. ¿Ustedes creen que el presidente, vean el presidente, en lugar de tener liderazgo para convencer al PUSC y al PAC, ¿verdad? Que se pelearon, bueno, el PAC está a favor, pero aquí lo puse PUSC-PAC porque hubo una discusión muy fuerte entre el PUSC y el PAC por los fondos, ¿verdad? La Unidad Social Cristiana dijo, pero ¿por qué esa cantidad de fondos no lo ayudamos para refinanciar a la caja? Y ahí se dividió todo. Entonces lo que hace el presidente es colocar el tren en en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo negociación, hubo intentar construir una red de relaciones, ¿no? Impuso. Entonces, hay trabajo en equipo, hay construcción de redes. Si la política pública depende de redes, ¿el presidente está haciendo las redes o está haciendo todo lo contrario? ¿Verdad? Son como preguntas de investigación que uno se hace, o incluso preguntas básicas de evaluación, ¿verdad? Si uno quisiera evaluar el liderazgo del presidente, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está llevando a cabo el liderazgo en este proceso? Puede ser que en otros procesos tenga un desempeño mejor, pero en este, ¿verdad? Está complicado. Entonces, bueno, trabajo en equipo, ejemplos, preguntas para cumplir, digamos, con lo que habíamos pactado. Sesiones más cortas, un poquito más sustantiva. Llevo 1 hora 5 minutos. No sé si abro un periodo de consultación, si las tienen, eh, si hay alguna duda o eh, podemos finalizar la sesión de hoy. Les escucho. Los dormí. Pienso que intenté ser el mejor. Bueno, si no hay consultas, pues nos vemos en la próxima sesión.
Solo voy a terminar de grabar esto. Vamos a ver dónde estoy aquí.